¿Cuáles son las claves del 30S? Los antecedentes. 2 años atrás, en puntos aislados de la ciudad de Quito se organizan reuniones de jóvenes y no tan jóvenes para crear movimientos antigobierno. Un abogado era desde entonces el más entusiasta, Pablo Guerrero Martínez. Con vehemencia reunía a la ultraderecha quiteña en las inmediaciones del Parque La Carolina. Desde entonces el grupo, muy pequeño por cierto y muy cerrado además, buscaba la salida del presidente Correa por cualquier vía. A este grupo se unían personajes reconocidos de la derecha tradicional. No había movimiento ni marcha que se libre de este grupo. Varias reuniones con gente cercana al siempre político Carlos Vera creó una férrea unidad, una cofradía casi secreta que se develaba solo cuando se paraban en una tarima para cuidar las espaldas del político. Los contactos de ese grupo no se limitaban a la derecha quiteña. Por varias ocasiones, el año pasado, se lo vio junto a representantes extranjeros especialistas en desestabilizar gobiernos. Se contactó, por ejemplo, con John Goycochea, quien comanda la fuerza juvenil de ultraderecha en el golpe en Venezuela. Personaje que además es tomado como líder para el movimiento derechista Manos Blancas, que en varios países ha participado en varios intentos desestabilizadores. El abogado Pablo Guerrero estuvo presente en las conferencias de Goycochea en Quito. Conferencias que además contaron con la participación de su amigo inseparable Francisco Endara y de los estudiantes guayaquileños comandados por César Coronel, quien viajó a Venezuela a aprender de ellos. Este pequeño grupo se reunió por varias ocasiones en Quito, donde empezó a sobresalir una pequeña y delgada estudiante de Derecho que pronto hizo gran amistad con Coronel, Guerrero y Endara y por supuesto con Carlos Vera, quien en todos sus plantones contaba con el apoyo de este movimiento de ultraderecha. Fue el grupo favorito de Vera, ya que este lo llevaba siempre a todo lugar. Hasta al Consejo Nacional Electoral lo arrastró a su lado. Parecía como que Carlos Vera no podía hacer nada sin su apoyo. La complacencia y la mirada cercana de este grupo, Pablo Guerrero, Francisco Endara, César Coronel y María Alejandra, estos dos últimos empezaron a cumplir las veces de peones y en las plazas quiteñas recogían firmas para Vera y su revocatoria. La estrategia. El líder de ese grupo, Carlos Vera, tuvo en Miami uno de sus mejores puntos de apoyo: colaboración directa de medios de comunicación como Mega TV, emporio televisivo con clara tendencia derechista al servicio de la migración cubana y en general latinoamericana. En este medio, Vera mostraba sus primeras intenciones con el acolite de los periodistas de casa. Pero bueno, lo que le concierne al pueblo ecuatoriano es que no pueden tener a un presidente que es maníaco depresivo, única y exclusivamente que tome medicamentos y que pueda mantener su estabilidad mental. Peor que eso, si con eso se controlara, estaría bien. Muy bien. Pero es una persona absolutamente errática, que no puede seguir al mando del Estado en esas condiciones, que debía haber sido destituido. Pero ustedes han sacado otros presidentes por esto, por locura. Ahora no. Y esto repitió varias veces en los medios de Miami, donde Vera maneja un grupo de derecha para la venta de su libro y la recolección de firmas. Es cierto que es bipolar, o lo que le dicen maníaco depresivo el presidente, que bueno, eso es una desgracia, no es lamentable. Sin ser psiquiatra, su comportamiento se ajusta a esas características. Y que tienen periodos depresivos y maníacos, ¿no? Altos y bajos. Pero son públicos. Era una de las principales estrategias del viejo político presentador de noticias. Y qué mejor que Miami para profundizar la animadversión. Esta ciudad cobra una importancia inusitada casi un año después,
cuando, en un lujoso centro de convenciones, manejado por los mismos inmigrantes latinos que apoyaron a Vera desde los medios de comunicación, se produjo una reunión trascendental. La reunión. 23 de septiembre, 7 días antes del golpe. Un salón reúne a un presidente que en su tiempo no quiso cobrar las deudas de Filambanco, a su propietario que lo quebró, a un analista económico, a un empresario y a un coronel de inteligencia. Muchas interrogantes quedaron en el aire, muchas preguntas sin ser contestadas y muchas dudas rondan el ambiente. Era la primera vez que el expresidente Gutiérrez se sienta en la misma mesa con Roberto Isaías, el banquero prófugo de la justicia, sobre quien pesa una orden de extradición. ¿Son buenos amigos? ¿Acaso Isaías le estaba devolviendo el favor a Gutiérrez por no haberle cobrado sus deudas, ni haberse atrevido a incautar sus bienes? Recordemos que en el gobierno de Gutiérrez todas las empresas, hoy en manos del Estado, permanecían bajo el poder y los bolsillos de los Isaías. Entonces no resulta del todo extraño que estén juntos 7 días antes de la crisis política del 30S, cuando se intentó desestabilizar el régimen. Tampoco resulta extraño que en la misma mesa del banquero prófugo y el expresidente se siente un ex coronel del ejército, Mario Pazmiño, quien al estar al frente de la inteligencia militar habría ocultado información clave al gobierno y habría preferido trasladar a terceros países. ¿Usted respondía ante quién primero? ¿Usted no hubo momentos en que respondía ante servicios de inteligencia extranjeros antes que el servicio de inteligencia, antes que el ejército ecuatoriano? Señor Ortiz. Un ex coronel cuestionado, expulsado de su cargo, sospechoso de develar información privilegiada a extranjeros, ¿ahora es amigo de Gutiérrez? ¿O es que ya tienen muchas cosas en común? Pazmiño es ahora un ferviente opositor y maneja el mismo discurso que Gutiérrez. Y claro, si se sienta en la misma mesa de Gutiérrez, en Miami además, ¿cómo es que estaba al servicio del gobierno del presidente Correa? ¿Cómo era entonces que este militar manejaba la inteligencia en este gobierno, si tenía, como parece ser, a Gutiérrez como uno de sus mejores aliados? ¿A quién investigaba? ¿A quién se reportaba? Un ex militar que además está presente en las marchas del MPD, partido que por demás tuvo una presencia protagónica el 30 de septiembre. ¿Cómo podemos entender que el ex jefe de inteligencia esté con Gutiérrez? ¿Eran los ojos de este en el gobierno de Correa? ¿Acaso el presidente Correa era el investigado? ¿Acaso la tarea de Pazmiño fue siempre recoger información para luego concretarla en el fallido golpe de Estado? Y ahora, en la misma mesa, con un desertor cubano, de quien se dice, con más de un argumento, ser agente de la CIA. El mismo desertor cubano que sin ningún problema exalta a un presidente golpista y que sin ruborizarse lo califica de demócrata. Cuando toda América vio como este coronel golpista se tomó el Congreso para votar un presidente. Todos conocemos al presidente Lucio Gutiérrez y sabemos que fue un demócrata a carta cabal durante su presidencia, que se respetaron los derechos fundamentales en el país. ¿Qué se preparó aquí? 7 días después, el país tembló. El resultado. Las instrucciones ya habrían sido impartidas y entonces entraron a escena los peones. Galo Lara empezó con la advertencia. Le quitó los juguetes en la Navidad y ahora les quita sus remuneraciones y ascensos. Lo único que nos queda en el Ecuador en este instante es que se revela el temor que el presidente Correa tiene de que lo linchen y por eso él ya prepara sus maletas para irse de aquí del Ecuador. Este político, de los más cercanos a Gutiérrez, hizo gala de un profundo conocimiento de lo que le esperaba al país. Horas antes, El Universo publicaba un curioso editorial donde advertía el caos, pedía a la oposición la unión de fuerzas y voluntades y describía el cataclismo político por el que atravesaríamos las siguientes horas.
La advertencia, casi que con exactitud, vino de Emilio Palacio, el mismo día, el 30S. El político Galo Lara no se quedó atrás y distribuyó bien su discurso. Un discurso que horas después se escuchó en los cuarteles policiales, en las calles por parte de agitadores y en los enfrentamientos. Las palabras de Lara fueron tan coincidentes que días después acuciosos periodistas lo sostuvieron en su delante. Yo estuve, en el momento que usted estaba dando declaraciones en Ecuavisa, yo estaba en el regimiento Quito. Y me dijeron las palabras exactas y textuales que usted me acaba de decir, pero textuales. Nos han quitado los juguetes, nos han quitado los bonos, nos han quitado... O sea, ¿por qué tanta coincidencia? Me dicen lo mismo que usted estaba diciendo. ¿Por qué tanta coincidencia entre los alzados y usted? ¿Por qué el mismo lenguaje? Es muy sencillo, porque mi oficina tiene las puertas abiertas. ¿Recibió también a los policías? Recibo a todo el mundo. ¿Recibió a los policías? Recibo a todas las instituciones posibles. Así es. ¿Recibió a los policías? Así es, yo los recibo. Lo decían a la asambleísta que frente a una pantalla de televisión hacía gala de buen humor y con ironía daba a media su versión. A las 10:50 nos trasladamos con el asambleísta Lara a la avenida Amazonas y 18 de septiembre a comer salchipapas, presidente Correa. Pero resulta que el avispado asambleísta de la salchipapa, el transparente y puro personaje de la repentina clarividencia de la mañana del 30 de septiembre, leyó en el set de Ecuavisa solo la parte que le convenía leer, porque lo demás cayó, a pesar de quedar en evidencia. Pero como dice el adagio popular, más rápido cae un mentiroso que un golpista, que un ladrón, no se dio cuenta que la cámara logró captar el párrafo que él no quiso leer. Leamos lo que Lara ocultó. A las 23:30 queda el asambleísta Galo Lara en el Swiss Hotel y a partir de esa hora queda sin seguridad. ¿Por qué ocultó? ¿Por qué no leyó? ¿Qué le esperaba en el Swiss Hotel a esa hora cuando quedó solo sin seguridad policial? Preguntas que se pueden responder con la versión off record, dada por algunos meseros del hotel de haber atendido una reunión hasta las 3:30 de la madrugada. Versiones extraoficiales no confirmadas por sus autores, por miedo a sufrir